Estamos listos ya para dar comienzo al live que prometimos esta mañana. Las promesas hay que cumplirlas y venimos ya desde varias semanas aportándoles contenido de valor, así que espero que puedan aprovecharlo cada uno de los tips que les fuimos dando y que también puedan aprovechar los que les vamos a compartir hoy. Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por sumarte, Dali, ¿qué tal? Contanos de dónde sos. Muy bien, hoy vamos a estar hablando de emociones, así que estén muy atentos. Vamos a ver aquí a Percy, de parte de Cambridge. Hola, Dali, qué alegría que estés acompañándonos. Te pido que te quedes y que veas todo el webinar que tenemos hoy con contenidos de valor. Si podés, compartilo a tu gente conocida para que también les pueda llegar toda la información que hoy tenemos para brindar. Hola, Percy, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, hola Lorena, ¿cómo estás? Un gusto saludarte en otra tarde más de competencias profesionales. Así que bienvenidos todos. Así es, estaba saludando a Dalit, que siempre nos acompaña, y bueno, le estaba pidiendo que también comparta este webinar. Así que bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con nuestras competencias, porque, como yo siempre digo, somos emociones con patitas, y bueno, eso hace que nos comportemos de determinada manera. ¿No es así, Percy? Así es, debemos saber que lo importante de las emociones es que debemos aprender a reconocer las emociones y también en el programa que tenemos de competencias profesionales aprendemos y transferimos herramientas para manejarlas, aparte de identificarlas. A veces pensamos que solamente con identificar que estamos en algún estado emocional ya es suficiente, pero en el programa ya tenemos herramientas específicas para trabajar emociones y cómo gestionar estas emociones. Hay algunos ejemplos, como que si tienes un problema laboral o tenemos que cambiar de lugar o tenemos que pasar de la alegría a la tristeza o de la risa al llanto, algo nos está diciendo, ¿no? Todos los días ocurren cosas que hacen que nos emocionemos y por eso es tan importante la gestión emocional. ¿Qué es lo que es importante aquí? El reconocimiento de las propias emociones que tenemos y es importante que nosotros desarrollemos distinciones para identificarlas. Es así como un médico te pregunta, ¿dónde te duele? Y tú le dices, bueno, me duele aquí, tengo este síntoma. Lo mismo pasa en las emociones. La idea es que desarrollemos habilidades para distinguir qué significa esa señal que nos está mandando la emoción para poder gestionarla y trabajarla, ¿no? Entonces, la idea es, una de los primeros tips que hoy día traemos para la gente es que estén atentos a las emociones que ustedes van registrando, si están en la alegría, si están en la tristeza, si están en la furia, si están en alguna emoción, algo te está trayendo, pero tú también tienes que registrarla, porque si no estás atento, puede ser que esta emoción quede ahí como en el flote y además va bajando a lo que se llama el estado emocional, que también vamos a hablar de eso más adelante, pero las emociones que no se trabajan no es que desaparecen, porque si no, estas emociones van entrando y van haciendo carne precisamente literal en nuestro cuerpo, ¿no? Por lo tanto, estar atento quiere decir que nos damos cuenta y somos conscientes de nuestro propio mundo interior y que este mundo interior, a través de las emociones, no nos desborde, no esté fuera de la coherencia que le llamamos nosotros, ¿no? Muchos de nosotros, que es lo que la gente trae a los cursos y a las sesiones de coaching, es que me dicen, me han enseñado a ocultar mis emociones. O tal vez cuando estamos en un contexto empresarial decimos, prefiero no sentir emociones, aquí todo es racional, aquí es quien sabe más y aquí voy a sobrevivir así. Pero la realidad es que a las personas se las contrata por lo que sabe, pero se las despide por lo que son. Entonces,
la idea es despertar la conciencia de las emociones y darnos oportunidad, darnos permiso para sentir estas emociones. Entonces, uno de los peligros, y ese es otro tip que traemos hoy día en el webinar a la gente, es que el privarnos de sentir las emociones, no tenemos la posibilidad de aprender y tomar medidas correctivas, porque si las anulamos, si las ignoramos, se van a manifestar de igual manera a través de nuestra corporalidad. Y ahí empiezan los dolores, ahí empiezan síntomas de estrés, etcétera, ¿no? Entonces, como que ese es el marco y esa es la importancia de conocer las emociones. Totalmente, totalmente. Y si no, le queremos regalar, vamos a hablar con propiedad, les queremos regalar un poco más de información, si tenemos que darle una definición a las emociones, son aquellas que se disparan sobre o ante aquellos estímulos externos, también pueden ser internos, ¿no? Cuando se nos cruza algún pensamiento, pero son emociones que aparecen ante esos estímulos y son de una duración muy cortita. ¿Bien? Entonces, ¿por qué nos seguimos sintiendo mal o por qué seguimos en un estado de alegría? No pensemos todo en negatividad. ¿Por qué seguimos en un estado de alegría durante más horas del día? Porque justamente les acabo de decir estados. Ahí pasamos a un estado de ánimo. El estado de ánimo los estados de ánimo son más largos en el tiempo, no eternamente es largo, ¿no? Pero sí se extienden un poco más en el tiempo y hay que prestarles muchísima atención. ¿Por qué? Porque desde estos estados de ánimo nosotros actuamos. Vamos a accionar o vamos a producir una inacción. Por ejemplo, la procrastinación, donde siempre dejamos las cosas para otro día, porque hoy estoy cansado, porque hoy siento fastidio, porque me implica un esfuerzo extra. Entonces, esos estados de ánimo pueden provocar acciones o inacciones. Y tenemos que tener en cuenta de que los estados de ánimo los podemos intervenir, ¿sí? Y lo podemos intervenir a través de estos tres aspectos que nombra Percy, que es la mirada del coaching ontológico. Lo podemos intervenir a través del lenguaje y también a través de la corporalidad. Y digo tres porque nombramos a las emociones, pero en este caso estamos hablando de las emociones, ¿sí? Entonces, yo si intervengo a través de mi corporalidad, moviendo el cuerpo, por ejemplo, realizando alguna acción con el cuerpo, puedo realmente modificar el lenguaje y mi estado de ánimo. Es el lenguaje que estoy teniendo cuando estoy, por ejemplo, con una baja energía. Pero también ocurre que mi emocionalidad también se puede mejorar a través de la intervención del lenguaje también, no solamente del cuerpo. O sea que podemos hacerlo tranquilamente porque tenemos muchas entradas a nuestros estados emocionales. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de un proceso de conciencia, de darnos cuenta, de poder reconocer en qué estado de ánimo estoy y ahí empezar a utilizar un lenguaje más benévolo conmigo, porque realmente cuando yo empiezo a hablarme de una manera distinta y lo acompaño con una corporalidad realmente positiva, mi estado de ánimo empieza a cambiar y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Es interesante eso que dices que condiciona nuestras acciones, ¿no? Entonces, para identificar eso, ¿qué nos está haciendo hacer? Porque el problema es cuando hacemos algo y después nos tenemos que arrepentir de eso y dicen, perdón, no debí haber dicho eso, no debí haber reaccionado así. Entonces, el otro tip que les traigo esta tarde es averigua qué desencadena la señal emocional. Puede ser que hables por teléfono con alguien y que no salga esa conversación como tú querías y ahí aparece el enojo, o que sientas un sentimiento de culpa o la sensación de tener que hacer tareas que a ti no te agradan, ¿no?
o que alguien te haya reprochado, o que tú te sientas culpable por alguna situación. Entonces averigua bien qué dispara, qué emociones que tú sientes que te limitan, que son tóxicas en este caso para tu vivir bien, ¿no? Para el bienestar, ¿no es cierto? Entonces, la recomendación que tenemos para ustedes es que debemos cultivar nuestra vida emocional. Es algo muy importante porque si le prestamos atención a nuestras emociones, vamos a hacer un buen manejo de esas emociones. Si entendemos los motivos y lo que influye para generar una emoción negativa para nosotros, entonces ahí vamos a poder identificar herramientas para poder gestionar esto. Porque tenemos tres posibilidades para gestionar las emociones. Y este es un tip que desarrollamos ampliamente en el programa de competencias personales. El primero es el apaciguamiento. ¿Qué es el apaciguamiento? Es esto que nos dicen desde pequeños, ¿no? Los chicos no lloran, controlate, no pongas así, cálmate, que es lo más grave que le puede decir a alguien que está queriendo explotar, ¿no? Pero cálmate, y tú, no, pero no. ¿No? Entonces, hay esas, ¿no? Hay ese contexto que en nuestra educación, en nuestra vida, nos van condicionando a apaciguar esas emociones. Y no es bueno porque lo que no va afuera va adentro. Las emociones son energía en movimiento, emotion, energía, energy in motion, energía en movimiento. Entonces, cuando se dispara el ciclo emocional, no es que desaparece simplemente, no, va a algún lado, sigue activo. Y como no lo sacamos, la probabilidad más grande es que vaya adentro. Y adentro se vuelve como algo tóxico que va dando vueltas dentro tuyo. Entonces, imagínense lo que le pasa a nuestro ser, a nuestro cuerpo, cuando ahí adentro va dando vueltas algo que te va comiendo todo lo positivo y todas las cosas que podemos hacer, ¿no? Ahora, los adultos, por ejemplo, reaccionamos un poco más diferentes porque racionalizamos el enojo, ¿no? El miedo, también la frustración, o lo expresamos a través de reacciones más prácticas, ¿no? Sin dejar que se gestione la emoción que lo activa, ¿no? Entonces, queremos decir, estoy enojado, entonces no, ya no estoy enojado, desde ahora así soy, ¿no? O el miedo, no, yo no tengo miedo a nada, ¿no? Empiezo a gestionarlo así, pero no se trata de reprimir la emoción, se trata de más bien manifestarla o desactivarla antes que entre en movimiento. Ese sería el otro consejo que les traigo para hoy día, ¿no? Tal cual. Y hablando de esto, cuando decís esto de observarlas y observarlas detenidamente, yo siempre lo clarifico como las capitas de una cebolla. Cuando yo identifico si ese llamado, ese mensaje me detonó esa emoción, no es el mensaje en sí. Tengo que ir sacando las capitas de la cebolla para ver qué hay dentro de mí que conecta esa emocionalidad que se acaba de disparar, tal vez con algún recuerdo, con alguna otra cosa, alguna huella que ha quedado en mí, donde hace que se genere esta explosión que depende de los casos, nos dijeron que la tenemos que guardar o manifestarla, pero no quiere decir que la vayamos a manifestar bruscamente, si no seríamos seres primitivos, ¿sí? Es muy importante que la gestionemos para que cuando la expresemos lo hagamos de una manera asertiva. Más allá de todo esto, en ese proceso de identificación, es importante que pasemos un recorrido rápido para que ustedes lo sigan teniendo en cuenta, que tiene distintas manifestaciones de esa emoción en nosotros. Y les voy a contar un ejemplo. Hace un tiempo había un proyecto que yo estaba haciendo y faltaban un día o dos para que eso ocurriera. Y digo, estaba tan contenta con ese proyecto, estaba feliz. Y en esos días previos decía que estaba triste. Y yo que soy una persona muy activa y que siempre estoy haciendo cosas, acá veo que está Patricia también, que me conoce, que
de mi imparabilidad, bueno, ese día sí paré un poquito y me encontré como recostada en el sillón. Y dije, ¿qué es lo que me está pasando? Bien, entonces, si yo no hubiera advertido qué era eso que me está pasando, esta emocionalidad, no me hubiera dado cuenta y lo hubiera vivido en automático y estas acciones internas que generan estas emociones hubieran generado incluso estados emocionales un poquito más complicados, ¿sí? Pero cuando le ponemos luz, desaparecen. Vamos a ver cómo lo resolvimos. O sea, ¿qué estaba sintiendo? ¿Qué conducta estaba teniendo? Estaba acostada cuando yo soy hiperactiva. Estaba triste, o digámoslo de alguna manera así, bajón, como también comúnmente lo llamamos. Y eso no forma parte de mi personalidad. Entonces, estaba sintiendo como una especie de desgano importante. Entonces, cuando reviso eso, me di cuenta que la emoción que tenía era el miedo. ¿Saben cuál era el miedo? ¿Y si no viene nadie a ese evento que yo quería hacer? Y es muy común. Cuando uno advierte que es ese miedo, que tiene que ver con las propias inseguridades, uno se da cuenta y empieza a valorar sus propios logros, empieza a ver todas las capacidades que tiene, las habilidades, los recursos. Entonces, al detectarlo, lo aceptamos, no nos pusimos a pelear con esa emocionalidad y empezamos a sacar todos esos recursos, esas cosas buenas que nosotros tenemos y automáticamente, chicos, me levanté de ese sillón, me puse contenta, me puse en acción y el proyecto fue un éxito. ¿Pero por qué se los quiero contar? Porque es más fácil verlo así en un ejemplo práctico, pero las emociones tienen estos tres componentes, que ahora lo pasamos rapidito nada más, pero para que lo vean en esta gráfica que le hice de esa situación que me pasó. Está el componente cognitivo, que tiene que ver con mis pensamientos. Yo estaba pensando, ¿y si no viene nadie? ¿Sí? Tenía el componente fisiológico, que el fisiológico se puede manifestar, depende de las situaciones, a través de transpiración en las manos, a través del temblor. Bueno, no, yo sentía desgano, sentía mucho cansancio, por eso estaba ahí quietita, acostada. Y la conducta la estaba transformando en inacción. En vez de ponerme a seguir haciendo cosas para eso que tanto estaba esperando, estaba acostada. Entonces, recuerden, un componente cognitivo, fisiológico y conductual nos permite, si nosotros los conocemos, observar esto. ¿Qué estoy pensando cuando estoy pensando? ¿Qué manifestaciones físicas estoy teniendo? ¿Y qué estoy haciendo? ¿Qué conducta estoy teniendo? Por ejemplo, acción o inacción. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta qué emoción tengo para poder aceptarla y trabajar en ella. Es interesante ese ejemplo que pones y yo traigo otro ejemplo, ¿no? Como la eh, segunda posibilidad de gestionar las emociones, ¿no? Siempre se habla del campo de prisioneros como un ejemplo y sobre todo eh, cuando los prisioneros han, en un ámbito muy fuerte que podría estresar emocionalmente a todos, es un campo de prisioneros, hay autores que han escrito sobre cómo estos prisioneros del campo de concentración no se han dejado invadir por la emoción del horror que había ahí en ese momento, y más bien han logrado gestionar las emociones, identificando y gestionando una competencia para que ese impacto sea menor, ¿no? Y esa es precisamente la tercera recomendación que traemos para gestionar las emociones, donde cuando tú identificas ya la situación que activa las emociones, lo que tú puedes es desarrollar competencias. Y aquí venimos con más ejemplos. Si una persona, si una mujer, ponte Lorena, y dice, yo tengo miedo de salir en la noche a correr, porque puede haber un asaltante o algo puede pasar. Entonces, en vez de vivir con el miedo, modifico la situación y aprendo defensa personal, etc. Entonces ahí el miedo ya baja. ¿Por qué? Porque mi competencia y mi confianza en mí mismo ya están al mismo nivel. Entonces, si bien puede haber alguna situación extraordinaria, ya el miedo ya
ya no es el mismo, ya no tiene el mismo peso en la situación, ¿no? Entonces, esa es otra forma de gestionarla, ¿no? Porque, ¿cuál es el punto aquí? El ser humano es integral, es cuerpo, es mente y es emociones. Entonces, la idea, así como entrenamos físicamente, hacemos deportes, corremos, vamos al gimnasio, así como intelectualmente nos preparamos con libros, cursos, lo mismo pasa con las emociones. Tenemos que identificar las competencias y para ser más efectivos. Por lo tanto, cuando identificamos las razones por las cuales se activan las emociones y qué emociones son estas, yo puedo automotivarme, puedo generar un lenguaje diferente, un lenguaje positivo, que me permita desactivar esas emociones negativas antes o al principio de cuando aparecen, y ahí voy a generar ya un abanico de posibilidades para gestionar estas emociones que aparecen y que yo ya las estoy identificando y que tengo una solución previa, ¿no? Totalmente, totalmente. Es muy importante esto que estás compartiendo. Y aquí justamente una compañera de mí de la felicidad muy hermosa y amorosa, ella nos dice, es súper importante gestionar las emociones y no quedarnos atrapados. Muchísimas gracias por escribirnos y por estar presentes. Y como este tema de las emociones da para que hablemos mucho más, justamente, hoy estábamos hablando de que tenemos la posibilidad, y si las queremos regalar, de hacer un nuevo webinar sobre este tema, porque queremos brindarles más herramientas sobre las emociones. Hay temas que tienen que ver con esto, que tienen que ver también con la cultura, con las normas sociales, y que también hacen que nos frenemos muchas veces por estar esto de vivir en transparencia, por vivir en automático. Entonces es muy importante que nos detengamos, y dada a esa importancia que les damos a las emociones a la hora de vivir en nuestra vida cotidiana o en nuestro ámbito laboral también, entonces queremos darles de nuevo una segunda parte, un segundo episodio, si lo quieren llamar así, o un segundo webinar sobre las emociones. ¿Qué les parece? Buenísimo, y ya para ir cerrando, porque estaríamos hablando aquí días y días sobre las emociones y cómo gestionarlas, como lo hacemos en el curso, en el módulo de precisamente gestión de las emociones. Y el último tip que les traigo, o para cerrar un poco lo que yo les he traído hoy, tiene que ver con que si reconocemos una emoción negativa, significa querer librarse de ella, porque las emociones están ahí para sobrevivir, para ayudarnos a sobrevivir. Entonces, si logras razonar y decir, estoy enojado porque esta situación activa esta emoción de enojo, vas a encontrar la solución. Un ejemplo, es que tal que si tu pareja, de pronto entra tu pareja y tú reaccionas, ¿no? Y dices, ¿por qué estoy enojado? ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué no le hablo? ¿Por qué le hablo en este tono? Cuando analizas el por qué esa emoción está presente en ti, dices, lo que pasa es que yo quiero que él se encargue de comprar los víveres. Entonces, ahí estableces una conversación donde dices, yo quisiera que tú te encargues de las compras, porque yo me encargo de estas otras cosas, pero ahora quisiera compartir contigo la responsabilidad. Esa es una mejor solución que simplemente estar enojado y cuando la gente le pregunta, ¿y qué tienes? Estás como enojada, estás furiosa. Nada. Entonces, ahí se produce un quiebre de comunicacional con el otro, y la idea es que tú también no hagas eso, porque una cosa es estar enojado, pero y no sabes de qué, y hay una cosa que da vueltas, y no lo sabes en las manos, lo sabes en el cuerpo, y es porque no te quieres dar cuenta, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta y dices, ¿qué es esto que me genera? Vas al origen de esa emoción, identificas qué pensamiento te está generando, te está llevando a esa emoción, y de ahí puedes hacer algo al respecto. Generalmente es una conversación con otro, o también puede ser conversaciones contigo, porque tú puedes estar funcionando desde creencias absolutas,
un ejemplo, y el último que traigo para ustedes hoy. ¿Qué tal que tú dices, amo a alguien, a mi pareja? Pero yo creo que es increíble esta persona porque me conecto desde todos los niveles, intelectual, emocional, energético, físico, me conecto increíble. Y por lo tanto, el que se conecta así, lo tiene todo. Y cuando lo analizas, necesariamente es verdad eso de que si te conectas desde los cuatro niveles, ya es algo definitivo. Entonces, cuando respondes esa pregunta y dices, no, creo que no es definitivo, creo que la conexión con el otro va más allá de esos cuatro elementos. Ah, entonces ahí ya puedo enfocarme en el aquí y en el ahora, ya no en el pasado, y puedo gestionar acciones y pensamientos que te van a ayudar a avanzar en el futuro, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas las trabajamos en los ejercicios prácticos, en la teoría y en las actividades dinámicas que tenemos en el programa de competencias profesionales y que vamos a ir viendo módulo a módulo, ¿no? Así que muchas gracias por haber participado, gracias Lorena por compartir este miércoles más de emociones y qué nos quieren decir. Y muy importante, me encantó eso del final que estuviste diciendo, porque si no han visto, las personas que están hoy aquí en el live, no han visto los anteriores, pueden ir a buscarlo, están en nuestro canal de YouTube, para que vean que todo lo que vinimos aportando, todo está relacionado uno con otro. Y me quedé con la frase de Percy cuando da el ejemplo de las parejas cuando uno dice quisiera. Y sí, recuerdan, en nuestros primeros lives hablábamos de cómo hacer esos pedidos de una manera correcta para que no se desate esta tormenta de emocionalidades después. Así que los invitamos a hacer el recorrido si no lo han visto y que puedan sumarse muy pronto a nuestra capacitación de competencias profesionales. Gracias, gracias, gracias por estar ahí. Gracias, Percy, también por una tarde más compartida con mucha alegría. Nos vemos el próximo miércoles, ¿verdad? Así es. Hasta el próximo miércoles que vamos a hablar de más temas relacionados a las competencias profesionales. Chao, chao. Hasta la próxima. Gracias.